Puede abrir el mar, puede mover montes, puede transformar la vida de un hombre. En él está la luz, hizo las estrellas, su nombre es Jesús. Cosas bellas, puede liberar a todo hombre del mal, su voz es la luz en la oscuridad y puede calmar a toda tempestad con solo su nombre. Él pudo crear todo el universo, puede transformar un corazón hambriento, puede levantar de la tumba a los muertos, Él puede sanar. Buenos días a la familia de la fe. El día de hoy quiero hablarles acerca de la decisión más importante que tomamos en la vida. Y quiero empezar hablándoles de la Biblia. La Biblia es el libro de libros y es la palabra de Dios. Y necesito explicarles algunas cosas sobre la Biblia. ¿Sabe? Este libro fue escrito durante 1600 años por más de 40 autores. Autores que de distintos estratos sociales que van desde reyes
hasta pescadores. Imagine usted a la reina Isabel y a los lancheros de Acapulco, y cada uno escribiendo acerca de lo que piensa de su experiencia sobre Dios. Fue escrito en 3 idiomas diferentes, fue escrito en 3 continentes distintos, y estos personajes que van desde reyes hasta pescadores, son distintos estratos sociales, y sin embargo usted en la Biblia puede encontrar desde el principio hasta el fin la armonía como si una sola persona la hubiera escrito. Ahora, déjeme llevarlo un poquito más a fondo. Si usted hubiera escrito algo hace 10 años sobre su experiencia con Dios, ¿se parecería eso a algo que pudiera escribir hoy acerca de Dios? Yo creo que no. Yo mismo, si hubiera escrito algo a los 8 años, algo a los 18 años, algo a los 28 años, y hoy a los 60 años escribiera algo acerca de Dios, seguramente cada una de ellas sería diferente. Porque nuestra experiencia con Dios va cambiando, va siendo transformada. Así es que es imposible que este libro, la Biblia, tenga la armonía que tiene sin la intervención de Dios. Yo quiero decirle que eso conecta nuestra razón. Yo aprendí que la cuestión de la fe es algo que no se razona. Pero yo le quiero decir que yo a lo largo de los años he aprendido que la fe y la razón van de la mano hasta que la fe excede la razón. Pero si no hay un fundamento donde la fe y la razón van de la mano, la verdad es que terminamos creyendo fábulas o fantasías. La mayoría de las religiones está fundada en fábulas y en fantasías que tuvieron alguna persona. Pero lo extraordinario de la Biblia es que es la fe, es la base más sólida e inteligente que puede haber. Le acabo de mencionar algunos elementos de por qué la Biblia es el libro de libros. 1600 años, a través de 1600 años fue escrita por más de 40 autores con distintos estratos sociales, en distintos continentes, en distintos países, de distinta conducta, cultura, idioma, etcétera. Y la armonía es poderosa, pero eso no es lo más importante. Lo más importante es que lo que dice produce vida. Lo que dice es real. Si dice la Biblia A más B igual a C, ¿sabe qué? Siempre que haya A más B va a suceder C. ¿Por qué? Porque la Biblia son principios divinos. Dios tuvo que haber intervenido para que todo lo que dice la Biblia que va a suceder, si hacemos A más B, suceda. Es tan tremendo este libro que hay profecías, hay palabras que se están cumpliendo el día de hoy delante de nuestros ojos. Pero, ¿sabe qué es lo más extraordinario? Porque todo esto es extraordinario, pero lo más extraordinario, lo más poderoso es que me funciona a mí, que le funciona a usted. Si funcionara para todas las personas, pero no funciona para mí, entonces no sería tan poderoso para mí, pero es poderoso para mí porque funciona hoy para mí. Fíjese, hace 3600 años se empezó a escribir y se terminó de escribir hace 2000 años aproximadamente. Esto es poderoso. Y este libro todavía funciona. Ahora, la Biblia tiene un tema principal y el tema principal es la salvación del ser humano, la salvación del hombre. Y tiene un personaje principal. ¿Sabe usted cuál es el personaje principal de la Biblia? La Biblia tiene un personaje principal y él es Jesucristo, el Salvador,
el Salvador prometido, el Salvador en medio de nosotros y el Salvador que vendrá. Esa es la historia de la Biblia. Ahora, este libro es importante que yo le diga esto porque todo lo que vamos a platicar está basado en la Escritura. Y yo le quiero hablar de la decisión más importante de la vida, porque me doy cuenta que a través de este medio, la verdad de la palabra de Dios, la verdad de la Biblia, corre y fluye a muchos lugares donde físicamente no podría ir. Así es que el día de hoy vamos a hablar de la decisión más importante. Y déjenme empezar llevándolo a Génesis capítulo 1, verso 26. Nuevamente, estamos basándonos en este libro, que es el libro de libros, que supera cualquier otro libro. Ningún otro libro tiene las características de la palabra de Dios. Tuvo que haber intervenido Dios. No hay manera de entender cómo puede tener la armonía que tiene, cómo puede tener el poder que tiene, la verdad que tiene, cómo se están cumpliendo las cosas sin la intervención de Dios. Génesis 1:26 dice así: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree, escuche, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Quiero decirle que este versículo revela el gran amor de Dios. Hagamos, estaba el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y dijeron, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Quiero decirle que si hay extraterrestres son inferiores a nosotros. ¿Por qué? Porque Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. No hay otro ser creado a la imagen y semejanza de Dios. El único es el hombre. Así es que si existieran extraterrestres, pues tendrían que ser inferiores a nosotros. Ahora déjeme continuar. Dice la Escritura en el verso 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, la imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Yo he escuchado muchas personas pensar que Dios se equivoca, pero Dios creó varones y mujeres. Dios no se equivoca. Dios puso en cuerpos de hombre a hombres y en cuerpos de mujer a mujeres. Fíjese, en un programa de Discovery Channel, yo escuché decir que los científicos han comprobado que con una trillonésima de diferencia de la distancia que guarda la Tierra con respecto al Sol, que con una trillonésima de diferencia no habría vida en la Tierra. Ahora, ¿qué es una trillonésima? Es un grano de arena comparado con toda la arena que hay en las playas del mundo. Usted comprenderá qué exactitud tuvo Dios para colocar la tierra a una distancia perfecta para que haya vida en esta hermosa tierra. Ahora, no solamente es la tierra, hay tantas cosas que hablan de la majestad, de la gloria de Dios. Dice la Biblia que las cosas creadas hablan de su eterno poder y deidad. Es que nosotros podemos ver la naturaleza, podemos ver nuestro cuerpo. Cada uno de los sistemas que funcionan en nuestro cuerpo son perfectos, excelentes. Es imposible, es muy difícil pensar que tanta exactitud para crear al hombre, para crear la tierra, para crear la naturaleza, falle poniendo hombres en cuerpos de mujer o mujeres en cuerpos de hombres. Eso es imposible. Y lo comprueba la ciencia. La ciencia ha llegado a determinar que hay 23 pares de cromosomas. Los 22 son iguales en los hombres y en las mujeres, pero el cromosoma 23, el par 23, nos habla precisamente de qué va a ser esa persona, si va a ser hombre o va a ser mujer. El par 23, si es XX es mujer y si es XY es varón. Así es que queda muy claro que Dios es perfecto, es exacto. Ahora, déjeme ir a algo más. Dice aquí la Escritura, verso 28.
Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos. Escuche bien, los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos. Es muy claro que Dios bendijo la intimidad sexual. Luego entonces el pecado original no eran las relaciones íntimas, como mucha gente cree. La relación íntima en el matrimonio fue bendecida por Dios. Fructificaos y multiplicaos. Y luego dice el verso 28, llenad la tierra, sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, lo creó por amor y le dio autoridad sobre la tierra. Qué grande es el amor de Dios por el hombre. Ahora, déjeme ir un poco más adelante. Estamos entrando a una parte que es fabulosa. A mí me gusta mucho. Génesis capítulo 2, verso 8 dice, haga de cuenta que Dios se mete en el capítulo 2 a el sexto día y empieza a ampliar la información y nos deja ver algunos detalles de la creación del hombre. Entonces en Génesis 2:8 dice, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Dios preparó un huerto al que le llamó Edén y puso allí al hombre. Verso 15 dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Escuche bien, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿De qué era el árbol? Estoy seguro que habrá mucha gente que habrá dicho, caray, ¿de qué era el árbol? Es que yo he hecho esto con mucha gente, a mucha gente le he compartido estos versículos y cuando les pregunto, ¿de qué era el árbol? Se quedan, una manzana, de manzanas, que quiero decirle que el árbol que prohibió Dios que se comiera de su fruto no era un manzano. Dice el verso 17, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. El árbol del conocimiento de lo bueno y de lo malo. Este árbol es el árbol del fruto prohibido. Fíjese bien que dijo el Señor que no comieran de él. Verso 18, el verso 18 dice, y dijo Jehová, Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y aquí vemos la cereza del pastel. Cómo Dios cerró con broche de oro la creación, creando al ser más hermoso que hay, que es la mujer. Yo creo que no es bueno, como dice Dios, no es bueno que el hombre esté solo. El mejor estado del hombre es el matrimonio. Y la vida en familia es algo sensacional que Dios creó para el hombre. Ahora, vamos más adelante. Capítulo 3. Fíjese lo que pasó en ese huerto de Edén. Verso 1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Mire, este ser es el ser más malvado que existe. Y se le apareció a la mujer y le dijo, ¿a poco dice Dios que? Ahora, ese ¿a poco Dios te dijo que? Es algo que le gusta usar hasta el día de hoy. Este ser busca confrontar la palabra de Dios, busca poner en duda la palabra de Dios y frecuentemente nos habla a la mente diciendo, ¿a poco dice Dios? Luego fíjese lo interesante es cómo contesta la mujer, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Dios no dijo nada acerca de tocarlo. Pero los hombres, cuando escuchamos la voz de este ser maligno, nos
confundimos. Empezamos a perder la correcta idea de lo que Dios ha dicho. Por eso es muy importante que nosotros escuchemos a Dios y que no prestemos oído a este ser maligno. Entonces la serpiente dijo a la mujer, escuche bien, dice, no moriréis. Empezó diciendo, ¿a poco le crees a Dios? Y luego más fuerte, él confronta fuertemente la palabra diciendo, no moriréis. No es cierto lo que dijo Dios. Dios mintió. Eso es y sigue siendo hasta el día de hoy, desde entonces, la estrategia del enemigo. Poner en duda su palabra, poner en duda la Biblia, poner en duda lo que él ha hablado. No moriréis, dice, verso 5, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Esto vuelve a mostrarnos que Dios es el creador del matrimonio y que le dio un marido a Eva. Desgraciadamente, llegamos al versículo más triste de la Biblia. Comió ella del fruto prohibido y también le dio al hombre. Verso 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Dios descendía y hablaba cara a cara con el hombre. Verso 9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Por primera vez el hombre tenía miedo y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. El hombre cayó, desobedeció a Dios y cayó. Al comer de este fruto prohibido, el árbol del conocimiento de lo bueno y de lo malo, el hombre empezó a tener una propia opinión de lo que era bueno y de lo que era malo. Y hasta el día de hoy tenemos ese problema. Tenemos una opinión de lo que es bueno y de lo que es malo, muy diferente a lo que Dios piensa que es bueno y que es malo. Dios estableció que era bueno y que era malo cuando creó al hombre. Le dejó claro al hombre que era bueno y que era malo. Para el hombre era bueno lo que Dios decía que era bueno, y para el hombre era malo lo que Dios le decía que era malo. Después de haber comido de este fruto, el hombre adquiere una propia opinión, se separa de Dios, muere espiritualmente y entonces tiene su propia opinión de lo que es bueno y de lo que es malo. Esta propia opinión de lo que es bueno y de lo que es malo hasta el día de hoy permanece. Esta opinión está en cada mente de cada hombre. Cada cabeza piensa que es bueno y que es malo de acuerdo a su propio criterio y su propia opinión. Y ese es el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. El problema es que nos hemos separado de Dios. Dios le había dicho que el día que comiere de este árbol ciertamente moriría, y es que lo único que produce vida en nosotros es Dios. Y cuando nosotros nos separamos de Dios, morimos espiritualmente. Vivimos en cuerpo y alma, pero con un espíritu que está adormecido, que está muerto espiritualmente. Y por eso nuestro destino eterno ese día cambió. Todos estábamos ahí metidos en Adán. Y todos en Adán y en Eva, toda la humanidad pecó junto con ellos. Y esa naturaleza ha ido de generación en generación. Nadie nos ha enseñado a tener nuestra propia opinión. Nadie nos ha enseñado a pecar. Todos hemos desarrollado eso por la que está en nuestra naturaleza.
Ahora, escuche lo que dice Romanos capítulo 6 y verso 23. Romanos 6, 23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Y esa es la realidad. La paga del pecado es muerte. Esto es lo que está destinado para nosotros. Ahora, déjeme ir a otro versículo que está en Génesis. Génesis capítulo 6 y verso 5. El hombre empezó a multiplicarse en la tierra, pero la propia opinión, la opinión personal, es una opinión destructiva. Es una opinión que poco a poco va autodestruyendo a las personas. Tan es así que para cuando llegamos al capítulo 6 de Génesis, vio Dios, escuche lo que dice la Escritura, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Es muy triste reconocer que el hombre, mientras va avanzando en la vida, su opinión, su propio criterio de lo que es bueno y de lo que es malo, lo va destruyendo. Es terrible. Esta naturaleza que entró en nuestras vidas, que nos ha hecho separarnos de Dios y morir espiritualmente, nos ha dado un destino eterno sin Dios. ¿Por qué? Porque todos pecamos. ¿Usted conoce a alguien que no haya pecado? Toda la gente hemos pecado, todos los seres humanos. Fíjese cómo lo dice la Escritura. La Escritura lo dice de una manera muy especial. Dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Nuevamente, le quiero preguntar, ¿usted conoce a alguien que no haya pecado? Dice el verso 11, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. ¿Conoce a alguien que no haya dicho mentiras? Dice el verso 13 en su segunda parte, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Y el verso 23 sella toda esta porción diciendo, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Tenemos todos los seres humanos un destino eterno sin Dios por nuestros pecados. Era terrible, terrible la condición del hombre. Por cuanto todos pecamos, fuimos destituidos de la gloria de Dios. Así es que nuestro destino eterno era una eternidad sin Dios. Y créame, eso es un infierno. Pero el infierno es más feo. El infierno es peor. Mucha gente piensa que el infierno está aquí en la tierra porque ha padecido, porque le ha ido como en feria. Eso es una probadita de lo que es vivir sin Dios, que es un infierno. Pero le quiero decir, el infierno es más feo. No fue creado para el hombre, fue creado para ese ser maligno que se rebeló a Dios. Pero está juzgado. No está luchando Dios contra él. No hay un equilibrio de fuerzas. Dios es más poderoso, es el creador y ha juzgado a este ser. Y tan no le preocupa lo que pueda hacer este ser, por cuanto Dios es infinitamente más poderoso, que el día que Él designó para echarlo a un lago de fuego, ese día será echado al lago de fuego. Ahora, nuestro destino eterno era un destino eterno sin Dios, que es un infierno, pero el infierno es más feo. Esa eternidad sin Dios no había manera de cambiarla. La única manera de cambiarla era obedecer perfectamente a Dios durante toda nuestra vida.
Como usted comprenderá, eso es imposible para el hombre. Es imposible para usted y para mí. Estábamos destinados a la muerte y no había manera de salvarnos. Yo estaba en la misma condenación y no podía salvar ni a mi esposa ni a mis hijos. Mi esposa está en la misma condenación, no podía salvarme a mí ni a mis hijos. Y así con cada persona. Nadie podía vivir perfectamente bien la palabra, obedecerla perfectamente bien, para pagar, para ponerse en lugar de otros. Por eso tuvo que venir Jesús. Jesús vino a tomar mi lugar para morir en lugar mío, porque la paga del pecado es la muerte. Imagine usted que está acusado y que va a ir a la muerte. Yo fui acusado y voy a morir. Pero el juez dice, o paga usted 1 billón de millones de pesos o se muere. ¿Tiene usted para pagar? Pues no hay una gran incapacidad en mí para pagar esa cantidad. Entonces el juez dice, ¿no tiene para pagar? No. Entonces el juez se quita su vestidura, su envergadura de juez y baja y dice, se pone al lado mío y dice, yo pago. Eso fue lo que hizo Jesús. Se hizo hombre y tomó, después de haber obedecido perfectamente a Dios, tomó mi lugar y recibió el castigo que yo merecía. Cada puñetazo, cada golpe, cada latigazo, cada cosa que sufrió Jesús era el castigo de mi pecado y de su pecado y del pecado de la humanidad. Él fue a la cruz por mi culpa. Dice Juan capítulo 3, verso 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Mire, Dios amó tanto al mundo, a la humanidad, que estuvo dispuesto a dar a su Hijo, la vida de su Hijo, para poder rescatarnos de ese destino eterno que teníamos sin Dios, que es un infierno. Pero el infierno es más feo. Y Dios se hizo hombre para tomar mi lugar. Dice aquí, verso 16, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado. Escuche esto, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Cuándo fue condenado? Dice aquí que si no cree, ya ha sido condenado. ¿Cuándo fue condenado? ¿Cuando nació? No. ¿Cuando no creyó? No. ¿Cuándo fue condenado? Cuando Adán y Eva pecaron. Ahí estábamos nosotros. Ahí estaba la humanidad metida en ellos, pecando junto con ellos. Y esa naturaleza caída de pecado que nos ha hecho pecar a todos y que seguimos pecando. Nadie me enseñó a pecar a mí. Mi papá y mi mamá no me enseñaron a pecar a mí. Yo aprendí porque está en mi naturaleza lo que es pecar. Pero, déjeme volver ahí. Desde Adán hemos sido condenados a un destino eterno sin Dios, a una muerte eterna. Porque estamos muertos sin Dios, sin la vida de Dios. Hebreos 4:14 nos da más luz. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús vino
y se hizo carne por nosotros y vivió en una perfecta obediencia a Dios. Introdujo, antes de él no había obediencia en la tierra. Todos los hombres hacían de acuerdo a su opinión de lo que era bueno y de lo que era malo. Pero cuando vino Jesús, obedeció perfectamente lo que Dios pedía, y al obedecer perfectamente bien, él podía ser el Salvador. Él podía ponerse en mi lugar. Yo no podía ponerme en su lugar, ni usted ponerse en mi lugar, pero Jesús, habiendo obedecido perfectamente la voluntad de Dios, entonces podía tomar mi lugar y su lugar y el lugar de todos y pagar el precio. El precio era la muerte. Por eso tuvo que venir Jesús, por eso fue a la cruz, y él, cumpliendo perfectamente con toda la voluntad de Dios, pudo tomar mi lugar. Fíjese lo que dice Primera de Pedro 3:18, dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. Escuche, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Nuestro Dios, el Señor Jesucristo, se hizo hombre y obedeció perfectamente la voluntad de Dios. Por eso pudo tomar mi lugar y su lugar. Filipenses 2:5 lo dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Jesús obedeció perfectamente toda su vida hasta la muerte de cruz. Verso 9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y escuche bien esto: y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Un día, todo ser humano va a doblar su rodilla y va a confesar con su boca que Jesucristo es el Señor. Los ateos, los mormones, los testigos de Jehová, todo ser humano va a doblar su rodilla y va a confesar que Jesucristo es el Señor. Va a llegar un día, y ese día va a llegar porque Jesús obedeció perfectamente la voluntad de Dios y se puso en nuestro lugar y derramó su preciosa sangre en la cruz por amor. Lo hizo por amor, lo hizo porque me ama, lo hizo porque te ama, lo hizo porque ama a este mundo. Por eso Dios lo ha exaltado hasta lo sumo y le ha dado un nombre sobre todo nombre. Y en ese nombre toda rodilla se doblará y toda boca confesará que Jesucristo es el Señor. Ahora, teníamos un destino eterno sin Dios. Y este destino eterno sin Dios no tenía salvación. Por eso vino Jesús. Jesús vino, cumplió perfectamente obedeciendo a Dios, y por eso tomó mi cruz. Sufrió los puñetazos, los cañazos, los latigazos y la muerte que yo merecía. Derramó su preciosa sangre, esa sangre que tiene poder para limpiarme de todos mis pecados, esa sangre poderosa que limpia todo pecado. Por eso Jesús lo exaltó hasta lo sumo. Dice Juan 14:6, Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Escuche esto: yo soy el camino. No dice soy uno de los 10,842 caminos que hay. Mucha gente cree que todos los caminos llegan a Dios. Están equivocados. Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad. Ahora, déjeme ser un poquito más enfático.
No hay otro camino para llegar al Padre. Él cierra este versículo diciendo, sino por mí. No hay otra manera de llegar al Padre. Nadie viene al Padre sino por mí. Así es que no hay otra manera de llegar a Dios. No hay otra manera de regresar a Dios. El único camino se llama Jesucristo. Y Él es la verdad. Dice, yo soy el camino y la verdad. Cuando nosotros hablamos de Jesús, conforme a lo que dicen las Escrituras, estamos hablando la verdad. No hay otra verdad. La única verdad absoluta que existe es la verdad de la palabra de Dios. Y todas las verdades, todas las demás verdades son verdades relativas. Dependen de mí o de usted. Pero la verdad absoluta es la verdad absoluta de la palabra de Dios. La verdad de Dios. Lo que Dios ha hablado. Ahora, Jesús es el camino. Es la verdad, pero también es la vida. Sin Él, esta vida es insípida, es insabora, es incolora, es frustrante, es nuestra propia opinión y nuestro propio criterio nos van destruyendo. Este mundo tiene hasta sus propios profetas de la propia opinión y del propio criterio. Le voy a dar el nombre de alguno de estos profetas de este mundo. Laura en América. Ella es una líder de opinión. Patti Chapoy. Origel. Y hay otros líderes de opinión políticos. Y hay otros líderes de opinión de otros tipos. Lo interesante es que nosotros vamos formando criterios y opinión ausentes de la voluntad de Dios, de lo que Dios dice en su palabra. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Él es el único camino. Dice la Escritura en Juan 1, verso 11, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Mire, Jesús vino a lo suyo, nosotros somos lo suyo. Él nos creó, somos lo suyo. A lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron. Lo rechazamos, lo asesinamos en una cruz. A lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que les recibieron, escuche esto, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre es Jesucristo, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A lo mejor usted me pregunta, ¿y los demás? Solamente vamos a hablar de lo que dice la palabra. Que todos los que le reciben y todos los que creen en su nombre, dos condiciones, creer en su nombre y recibirle, son las dos condiciones para ser hecho hijo de Dios. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Verso 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Para hacernos hijos de Dios, tenemos que recibir a Jesús. Tenemos que creer en su nombre. Mire cómo dice Romanos capítulo 10, verso 9. Romanos 10, 9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Sabe por qué? Porque con el corazón se cree. Usted puede decir cosas con la boca, pero si su corazón no está metido ahí, entonces no está de a de veras creyendo. Pero si usted cree en su corazón y confiesa con su boca, entonces dice la Biblia que será salvo. Dice, porque con el corazón se cree para justicia. Verso 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Hemos comprendido que el destino eterno que teníamos, Jesús vino a ofrecer la salvación dando su vida. Él ya pagó el precio. Él ya fue crucificado en la cruz, derramó su sangre, pagó el precio. Sí, pero Jesús sigue siendo el Salvador. Él es el boleto de entrada al reino de los cielos. Él está extendiendo su salvación a toda la humanidad, pero
La cosa es que tenemos que recibirlo, que tenemos que confesarlo con la boca y creerlo con el corazón. Dice Apocalipsis capítulo 3 y verso 20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, o sea que no solamente está tocando, sino también está diciendo, Alejandro, Sandra, Pepe, Fernando, nos está llamando. Dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, Alejandro, Rebeca, y abre la puerta. Yo le quiero preguntar, ¿quién debe abrir la puerta? Usted y yo somos responsables de abrirle la puerta, de recibir al Señor, de confesar con nuestra boca y creer con el corazón que Jesús es el camino, es la verdad y es la vida. Esta es la más grande decisión que tomamos en la vida. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y esto habla de la intimidad con Dios. Yo le quiero decir, teníamos un destino eterno sin Dios. Y Jesús vino porque no había alternativa, no había solución para los hombres. Ese destino era un destino eterno sin Dios y nadie podía salvarnos de eso. Por eso tuvo que venir Jesús, se hizo hombre y obedeció perfectamente y por eso pudo tomar mi lugar. Y está extendiendo su salvación. Su salvación. Pero hay personas que dicen, no, yo voy a llegar allá y allá platico con Dios, Él me va a perdonar. No hay manera, no hay manera. La Escritura dice, como está determinado para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Todos vamos a morir y vamos a llegar a la presencia de Dios. Y Dios va a ver su corazón. Y si usted recibió a Jesús en su corazón, si le dijo, yo te abro las puertas de mi corazón, entra, siéntate en el trono de mi corazón, y usted le recibe en su corazón, confiesa que Él es el Señor, le pide perdón de sus pecados, le pide perdón y clama su sangre y se limpia de sus pecados, entonces Jesús entrará y tomará lugar en su vida, y cuando usted llegue delante de Dios, Él verá al Hijo de Dios en el trono de su corazón y dirá, pasa, hijo mío. Por eso es tan importante que usted y yo recibamos a Cristo. Él es el único que puede cambiar nuestro destino. Está llamando a su puerta. Ábrale la puerta a Jesús. Cierre sus ojos, por favor. Permítame orar por usted. La palabra dice que donde 2 o 3 están reunidos en su nombre, ahí está Él en medio de ellos. Jesús está aquí. Yo estoy seguro que mientras hemos estado escudriñando la palabra, el Espíritu Santo ha traído paz a su corazón. Y yo quiero pedirle que me dé el privilegio de guiarlo a los pies de Cristo, de que usted pueda invitar a Jesús a entrar a su vida. Primero tenemos que pedirle perdón. Así es que si usted quiere recibir a Cristo, si usted quiere abrirle la puerta de su corazón a Jesús, repita después de mí: Padre Celestial, yo reconozco que soy pecador y que te he ofendido de muchas maneras. Te pido que me perdones. Hoy me arrepiento de todos mis pecados y te pido que me perdones y te pido que me limpies con tu preciosa sangre. Yo creo que Jesucristo es Dios y que murió en una cruz por mis pecados y que resucitó al tercer día. Jesús, tú venciste a la muerte y estás aquí. Y yo hoy te abro las puertas de mi corazón y te pido que entres y te pido que te sientes en el trono de mi corazón y que seas mi Salvador. Hoy te recibo como mi Señor y mi Salvador.
Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora yo levanto delante de ti a cada persona que ha hecho la más importante decisión de su vida, de nuestras vidas. Lo bendigo, lo cubro con tu preciosa sangre y te pido en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo en este momento los abrace, los envuelva con tu amor. Estoy seguro que muchos de ustedes, usted que me está escuchando, ha clamado de muchas maneras por auxilio y Dios hoy se está revelando a su vida. Hoy su nombre está siendo escrito en el libro de la vida y hoy el poderoso Dios, creador de los cielos y de la tierra, se está revelando a usted. En el nombre de Jesús, te pido, Padre, que toques la vida de cada persona que ha tomado esta decisión, que lo envuelvas con tus brazos de amor, que le muestres cuánto tiempo has esperado este día y esta decisión para hacerlo tu hijo. Señor, tócalos ahora. No abra sus ojos, por favor. Quiero decirle que eso que usted siente es la presencia de Dios. El Espíritu Santo está tocando su vida. Estoy seguro, porque conozco a Dios, que si usted hizo con todo su corazón esta oración, el Espíritu Santo está tocando hoy su vida. Yo no sé si siente escalofríos, no sé si sienta que todos los vellos de su cuerpo se paralizan, se paran, pero no sé si sienta un calor recorriendo su cuerpo, no sé si sienta usted que su corazón se llenó, no sé exactamente qué sienta, pero sé perfectamente que Dios está revelando a su vida. Muchas de ustedes solamente sienten paz. Es la paz que el mundo no da, es la paz que el mundo no tiene, es la paz que solamente Jesús da. Si usted no siente nada, puede abrir sus ojos. Pero si usted siente la presencia de Dios, no los abra. Disfrute la presencia de Dios porque hoy se reconcilió con Dios. Hoy su destino eterno sin Dios cambió. Ahora Jesús está en su vida y su destino es una eternidad con Dios. Que Dios lo bendiga. Que Dios lo bendiga. Que Dios lo bendiga. Amén.